Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Unidad. Hace algún tiempo tuve una conversación con un amigo mío que se declara netamente ateo. No es obviamente ni cristiano ni profesa, entre comillas, ninguna religión. Y curiosamente él me decía, y lo voy a citar así como me lo dijo, pues yo la verdad no entiendo a ustedes que profesan una fe en Cristo. Hay protestantes, hay pentecosteses, pentecostales, hay ortodoxos, hay evangélicos. Dice, y pues muchos, o sea, los edificios que ustedes llaman iglesias o templos parecen muy iguales. Todos dicen que hay que hacer la oración de fe, y pues nos invitan constantemente a participar, dice, pero pues la verdad no tengo ni idea de en qué consiste de repente su desacuerdo. Dice, pero sea lo que sea, es algo que no tiene nada que ver con mi vida. Aún en el catolicismo, cualquier religión que se diga que cree en Jesucristo, pues yo no entiendo de bien a bien por qué generan tanta división, tanta pelea entre ustedes. Y la verdad, a mí no me interesa lo que ustedes tengan que ofrecer, porque yo veo desunidad. Yo veo que entre ustedes hay disputas, peleas. Y si nos damos cuenta, mis amados hermanos, es una realidad ver lo dañino que es la falta de unidad entre nosotros, como iglesia, entre la condición que nosotros vivimos y cómo de repente no damos verdaderamente un testimonio fiel de que Jesucristo vive en nuestros corazones. Tristemente, en muchas ocasiones, también el comentario que me hacía, me decía, ¿por qué si ustedes dicen que tienen el amor de Dios? ¿Por qué si ustedes profesan algo que se llama fe? ¿Por qué dudan mucho? Y son preguntas que de verdad, mis hermanos, de repente no sabe uno ni cómo contestar, porque a la verdad tiene mucha razón en muchas de esas preguntas, muchos de esos comentarios. Yo espero que el día de hoy, pues Dios nos lleve a tener algo excepcional, que no solamente sea unidad entre nosotros, que bastante falta nos hace de repente. Ustedes se han dado cuenta que constantemente pues los convoco a que ya estén asistiendo ahora que ya se puede nuevamente a la iglesia, y pues por alguna situación, ¿verdad? Cada quien tendrá sus motivos, sus razones, y pues no llegan. Espero en el Señor que sí sigan la transmisión en vivo, por lo menos para estar unidos a nosotros en oración, en alabanza, pero muchas ocasiones yo siento que no hay unidad. Obviamente no lo estoy generalizando. Tengo hermanos que la verdad han tenido un acercamiento muy estrecho conmigo y con los demás hermanos, y eso es para la gloria de Dios, mis amados. Entonces, hoy les invito a que este devocional pues sea un aliciente para buscar la unidad en el espíritu, para buscar la unidad en la fe, para buscar la unidad en la gran familia que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Por consiguiente, pues no es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo orara pidiendo ahí en Juan 17:23, pues la perfección en la unidad. Y es real lo que Jesús pide, ¿no? Que nosotros vengamos a ser uno, como Él y Dios Padre son uno, dice, así que todos ellos sean uno con nosotros. También el apóstol Pablo, pues, siente apasionadamente que deberíamos estar completamente unidos. Eso lo vamos a ver ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Gloria sea para el Señor. ¿Cómo vamos avanzando en el Evangelio? Ayer tuvimos la gran oportunidad de concluir la carta a los romanos. Hoy iniciamos nuevamente con la carta a los Corintios, mis amados. Y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas de manera excepcional. Fíjense bien, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues la unidad está en el núcleo de nuestra fe. Al tener nosotros la misma fe, al profesar la misma fe, depositar nuestra fe y nuestra confianza
en el único Dios vivo y verdadero, en Jesucristo mismo, pues obvio es que creemos en un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente hay una unidad en esa Trinidad, mis hermanos. Por otro lado, pues la desunión ha sido la maldición de la humanidad desde que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? Por el pecado, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de esa bendición que ahora nosotros tenemos para poder acercarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese Dios triuno. Entonces, al esconderse, pues empezaron a huir de la presencia de Dios. Y bueno, pues llegó el momento en que Dios aplica la ley del pecado y los expulsa del paraíso. Salen de Edén y después dice que pone unas lanzas como de fuego para impedir el regreso del ser humano al paraíso, al jardín de Edén. Jesucristo murió para traer reconciliación y unidad. Él es el puente y es el único camino que nosotros podemos seguir y debemos seguir para regresar al paraíso. Curiosamente, ese camino, que es Jesucristo, no le puede hacer absolutamente nada a esas lanzas como de fuego. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Él fue lanceado, Él fue traspasado, Él fue muerto, pero también fue resucitado para que nosotros ahora tengamos ese acceso de regreso a la presencia de Dios, a la unidad. Y hoy le tenemos que dar gracias a Dios porque en todo el mundo, pues estamos viendo ya de alguna manera cómo hay una disminución de las barreras denominacionales. Y poco a poco estamos viendo unidad en la iglesia. A mí como pastor me ha tocado asistir en últimas fechas a algún congreso, a algún seminario. Se recuerdan que hace poco estuvimos en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Bueno, y vemos cómo aún nuestros hermanos de iglesias hermanas, de los pastores, estamos cada día estrechando más nuestra unidad, nuestra relación. Al grado que, para la gloria de Dios, el día 27 de marzo, el sábado, de este sábado que viene al otro, pues vamos a tener bautizos y los vamos a tener con 4 congregaciones unidas. Porque obviamente, pues ahorita la situación es de que cada congregación lleva a 2, 3, 4 personas y obviamente pues lo queremos hacer de esa manera para, primero, unificarnos, para tener esa coinonía y para tener la bendición de que los bautizos pues tengan esa pues bendición de poder ser pues bastantes personas las que se bauticen y que sea algo glorioso. Amén. De la iglesia Aljaba de Dios, pues vamos a tener a algunas personas que se van a bautizar. Viene nuestra hermana Consuelo desde Veracruz. Ella va a tener que viajar desde el viernes para llegar aquí a Toluca y para poder estar tempranito el día sábado 27. Y pues la vamos a recibir con mucho gusto, con entusiasmo, porque esa es la unidad de la fe, mis amados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que todos nos unamos en esa verdad. Entonces, tenemos que llegar a la unidad en nuestras relaciones personales. Yo les he pedido que por favor, y desgraciadamente creo que no ha habido eco en esa petición, que por favor le hablen a cualquier hermano de los medios de comunicación que tenemos. Si ustedes van al grupo a donde les llega la información pertinente todos los días, pues simplemente vean quiénes son los participantes. Y ahora sí, de un Team Marín de Doping Way y un dedazo, ojalá y tuvieran ustedes el deseo de marcarle a alguien y expresarle su coinonía, expresarle su afecto, su unidad en la fe y poder tener esa bendición de poder relacionarse con los hermanos. Ojalá y me quieran hacer caso. No quiero hacerlo como una orden pastoral porque esto honestamente tiene que nacer del corazón de cada quien. Me gustaría que pudieran ustedes hacer lo propio, de verdad, como vendría a ser de gran bendición para nuestra iglesia Aljaba de Dios. El que lo haga,
para tener palomita. Y no de parte mía, de parte del Señor. Estoy en esa condición. Vamos a leer del proverbio número 19, del versículo 3 al 12. Recuerden que el libro de los proverbios, pues es un libro en donde tenemos la bendición, mis amados hermanos, de una sabiduría práctica. El libro de los proverbios es como para poner en práctica lo que nos enseña. Nos da mensajes muy claros, nos dice qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer, y eso lo podemos poner en la praxis rápidamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, versículo 3 al 12. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense qué rápido nos dice la palabra de Dios, cómo el ser humano, no sé si se han dado cuenta que muchas veces toma decisiones increíblemente erróneas, equivocadas, y después le echa la culpa a Dios como si Dios tuviera la culpa por sus decisiones equivocadas que tomara el ser humano, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, ¿cuántos honestamente se han alejado de los caminos de Dios porque tomaron una decisión propia, tuvieron un fallo, no les salió las cosas como pensaban o como querían, y pues después mejor se alejan de los caminos de Dios, tuerce su camino? Esa es la insensatez del hombre, mis amados. Versículo 4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscarán la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras perecerá. Fíjense que lo repitió ya 2 veces, el testigo falso y el que habla mentira. Dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo de ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué dijo? Que tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas, mis amados, porque esa es cordura. Cuando tú y yo detenemos el furor, cuando no reaccionamos en ira, y en esa ira que nos lleva a pecado, cuando reaccionamos para decirle hasta de lo que se va a morir y le queremos retorcer el pescuezo porque ha hecho algo mal, bueno, ser cuerdo delante de Dios es detener nuestro furor, y ser honrado de parte de Dios es pasar por alto esa ofensa. Tenemos que aprender a tener un estilo de vida perdonador. Amén. Dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amados? En este pasaje se encuentra un proverbio que tiene una importancia máxima para la unidad en nuestras relaciones interpersonales. Dice el versículo 11 en particular, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Se los voy a volver a repetir en la Reina Valera como lo leímos. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora, en la nueva versión internacional dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Detener esa ira, ¿verdad? Es tener paciencia, es echar mano de la fe a través del dominio propio. Cuando ustedes y yo actuamos por fe y con fe, cuando viene alguien y nos agrede, cuando algo no está correcto, aun cuando nosotros veamos que algo no está correcto, tenemos que aprender a ser pacientes. Es parte del fruto del Espíritu Santo, y no reaccionar con ira desmedida, detener el furor, dice la palabra de Dios. Y la gloria de una persona que hace eso, de un buen juicio, pues pasa por alto la ofensa. Cuando nosotros aprendemos a pasar por alto las ofensas, mis amados hermanos, déjenme decirles que no anidamos rencor, ira y mucho menos deseo de venganza. Hay cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a pasar por alto. No es hacernos de la vista gorda,
No, simplemente no darle autoridad a la ofensa. Cada quien le damos autoridad a algo como viene, como yo lo tomo, al grado de que, por ejemplo, las palabras soeces, las palabras que consideramos groserías, pues para muchas personas, ¿verdad?, no representan mucho problema por cómo las toman, por cómo las escuchan y las ponen en su vida. Pero hay otras personas que esa misma palabra es tan increíblemente ofensiva que reaccionan de una manera hasta agresiva. Entonces, hay que aprender a darle valor a lo que tiene valor y a quitarle completamente el valor a lo que no tiene sentido que nosotros alberguemos en nuestro corazón. Este versículo, honestamente, a mí me ha desafiado en muchos momentos de mi vida. Es muy fácil ofenderse y guardar eso como una cuenta del daño que me hicieron. Es como cuando pasa uno por la caja registradora y registra uno que alguien debe, ¿verdad? Y que no se quita el dedo del renglón hasta que se la pagan a uno. Bueno, eso es buscar venganza. Cuando nosotros, a mí en lo personal me ha sucedido en muchas ocasiones. Yo le doy la gloria a Dios porque a últimas fechas el Señor ha traído a mi vida algo que se llama paciencia, que se llama dominio propio y que ahora pues hay gente que honestamente sí llega a ofender al dudar de uno, al generar un comentario, pero simplemente yo ya aprendí a perdonar antes de que me ofendan. Fíjense bien, ustedes y yo tenemos que llegar hasta ese nivel. Desde en la mañana que nos despertamos, después de saludar a nuestro gran Dios todopoderoso, al eterno Hashem, decirle, Señor, hoy decido perdonar. Y ya perdono desde este momento la ofensa que pueda venir a mi vida. Y no caemos en la trampa de Satanás que se llama engaño, mentira. ¿Ah? Entonces, si una ofensa, fíjense bien, es respondida con el deseo de venganza, con el hecho de que en nuestro corazón se anide amargura, coraje, ira, si una ofensa es respondida de esa manera, puede llevar a la ruptura de una relación y acabar hasta con una amistad o hasta con una relación de matrimonio, de pareja. Hoy en la tarde estuve platicando con un hermano que desgraciadamente por una situación de un malentendido que alguien consideró muy ofensivo lo que se dijo, desgraciadamente la relación familiar entre hermanos se rompió y ahorita no se hablan. Me dice, pastor, ¿cómo hago para que mis hermanas me vuelvan a hablar? Pues ya le tuve que dar toda una explicación y espero en el Señor que me haya hecho caso y que ponga manos a la obra y que pueda restablecer su relación personal con sus hermanos, con sus hermanas. Por otro lado, fíjense bien, hay algo grandioso en el hecho de pasar por alto una ofensa. Cuando nosotros no le damos autoridad a algo que nos pudo haber ofendido. Eso significa negarse así, con el derecho que nos asiste de negarnos a guardar rencor, negarnos a querer tomar venganza. ¿Es difícil hacerlo? Sí, mis amados. No es nada fácil, es harto complicado el poder perdonar una ofensa, pero es crucial si queremos mantener la unidad en nuestras relaciones. Eso le va a enseñar a la contraparte también, en un momento dado, a pasar por alto alguna de nuestras fallas, porque no nada más fallan contra nosotros. ¿Cuántas veces, honestamente, tú has fallado en contra de tu hermano, de tu hermana, en alguna relación personal, de tu amigo, de tu patrón, de tu empleado, gente que está alrededor de nosotros? También hemos fallado y también necesitamos del perdón y también necesitamos que pasen por alto muchas veces algo de lo que decimos, que muchas veces decimos, es que fue sin querer, queriendo, ¿no? O como el chavo, se me chispoteó, no quería decir eso, pero bien que lo dije y pum, ¿verdad? O bien que hice algo que lastimó o que ofendió a alguien. Entonces necesitamos también eso. Y de esa manera, pues vamos a conservar nuestras relaciones personales cada vez más sólidas. Y hay que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras fuerzas
no alcanza, mis amados. Nuestras fuerzas, muchas ocasiones, por mucho que queramos, no nos alcanza para perdonar algún agravio que pudo haber causado mucho dolor. Entonces aquí hay que decirle al Señor que nos ayude, que venga en nuestro auxilio y que nos dé la fortaleza, que nos dé de alguna o de otra manera esa bendición de poder perdonar. Y también decirle, Señor, perdóname cuando me siento ofendido demasiado fácilmente. ¿Cuántas veces te has sentido muy ofendido y revientas? Y después, al tiempo, empiezas a hacer como una remembranza de lo que sucedió, empiezas a cavilar en lo que pasó y de repente te das cuenta de que eso que consideraste que era una ofensa increíble y que reventaste y que hiciste bien feo, no era para tanto. Porque así es. Muchas ocasiones nosotros como que le damos mucho valor a algo que no debería de tener valor. Hay que darle gracias a Dios porque por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Dios pasó por alto nuestras ofensas. En la mañana, en el estudio de Éxodo, veíamos cómo Dios pasó por alto las ofensas del pueblo judío cuando hicieron la cena de la Pascua, cuando degollaron animales inocentes y con esa sangre pintaron los postes y los dinteles de sus puertas, y donde había esa señal de sangre, el ángel de Jehová pasó de largo y no hizo el exterminio de los primogénitos de la casa que estaba allí, pintada. Hoy tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, mis amados. Es la que nos ha limpiado, nos ha dado el perdón. Por eso ahora el Señor ha pasado por alto nuestras ofensas, por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay que pedirle que nos ayude por medio de ese mismo poder a pasar por alto las ofensas de los demás. ¿Cuántos estamos aprendiendo el día de hoy algo nuevo? Algo que de verdad podemos poner en práctica. Hoy te ruego, como dice el apóstol Pablo, te ruego por las misericordias de Dios que consideres esto que estoy comentando, esta enseñanza, para que por favor hagas lo propio, que pongas en práctica lo que el Señor nos está dando como un tesoro valioso. Sabes que cuando tú pongas en práctica esto, vas a tener una libertad, vas a tener un gozo en tu corazón, no vas a permitir que cualquier cosa venga y te estropee el día, te lo eche a perder por una ofensa. Mis amados, nosotros tenemos que estar siempre gozosos, celebrando en alegría, porque Dios está con nosotros, porque tenemos ahora la autoridad sobre la mentira de Satanás para decirles, ¿sabes qué? Esto no me va a ofender, esto no le doy autoridad, en el nombre de Jesús hoy perdono. Y ahí, mis amados, el día se nos hace nuevamente luz. Y es un día alegre, un día que no vamos a desperdiciar en cosas que ni al caso, y van a ver cómo Dios nos lleva a más, a bendición. Y todo esto pues tiene que estar en la unidad en torno a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ustedes y yo hemos decidido ya no ser más egocentristas, ¿verdad? Hemos decidido ser cristocentristas, porque Cristo se ha vuelto el eje motriz de nuestra vida, el eje central de nuestra existencia. Nosotros ahora giramos en torno a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Por favor, si tienen su Biblia, búsquenle, para que de esa manera me sigan con su mirada. Lo leo para ustedes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, mis amados hermanos, también se está refiriendo a la iglesia local, que es el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Imagínense que esta carta también está para nosotros y vamos a aprender mucho de esta carta.
A cada quien nos va a tocar un pedacito o a lo mejor toda la carta, ¿verdad? Es una carta en donde Pablo hace un fuerte llamado a tener orden, a poner en orden a una iglesia que de alguna manera ya conocía el evangelio y que se estaba desviando nuevamente, estaba regresando a su antigua naturaleza de ser. Yo espero no pisar muchos callos espirituales, pero vamos a tener que predicar propiamente pues la palabra de Dios como es. Entonces, si a alguien le queda el saco, hoy sí les voy a pedir, mis amados hermanos, que aunque no haga frío, pónganselo. Y póngaselo de la manera más correcta. En el amor de Cristo se los digo. Nosotros tenemos que ir avanzando. Recuerden que un discípulo de nuestro Señor Jesucristo es una persona enseñable, pero también corregible. Y Dios nos está llevando a hacer correcciones en nuestra vida. Ustedes y yo tenemos que aprender a ir rectificando poco a poco, haciendo tikkun. ¿Para qué? Para que propiamente nosotros vayamos creciendo en el ámbito espiritual y nos vayamos fortaleciendo y vayamos dejando todo aquello que debe quedar atrás, todo lo que nos estorba para seguir hacia adelante. Ojalá ustedes pudieran ver cuando hay una carga muy pesada para un vehículo. A mí me ha tocado ver, sobre todo en la carretera de Querétaro hacia la Ciudad de México, hay un área muy particular antes de llegar a un paradero que se llama San Pedro, en donde los trailers, cuando vienen muy, muy pesados, mis amados, se quedan varados, se quedan estacionados y hasta que no llega otro trailer y les ayuda. Y muchas veces me ha tocado ver en ocasiones que tienen que bajar la carga para poder subir. Eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a hacer. Dejar nuestra carga, nuestro peso que nos impide seguir adelante. Y Dios nos va a llevar a eso. Amén. Entonces, tómenlo de la mejor manera, mis amados, con amor. Recuerden que cuando Dios nos llama con esos lazos de amor, es para que vengamos a corregir muchas áreas de nuestra vida en amor, pero sí en disciplina también, con disciplina. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 3, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nosotros ya no podemos decir que no es cierto eso, ¿eh? Ya llevamos más de 10 meses, 8, 9 meses atendiendo a la palabra de Dios. Y muchos de ustedes han sido, para la gloria de Dios, muy constantes. Por lo tanto, así como dice el apóstol Pablo, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Yo espero que ninguno de nosotros haya eso, pero si lo hay que atender. Esta palabra es obviamente generalizada. No quiero que se ofenda a nadie, no quiero que lo malentienda a nadie. Si alguien de ustedes todavía está en alguna contienda, no solamente con los hermanos de la fe, sino con algún hermano, con algún familiar, con algún amigo, alguien de los que están como sus prójimos. ¿Ok? Bueno, dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias
gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense cómo el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, para que nosotros reconsideremos cómo estamos llevando nuestras relaciones personales, afectivas. En este caso, por ejemplo, Corinto era una gran ciudad cosmopolita que atraía a gente de todas las naciones, de todas las culturas y de todas las religiones que había en toda esa área del Asia central, de toda esa área por ahí, ¿ok? En muchos sentidos, era similar a una ciudad como ahora vemos a Nueva York, a la Ciudad de México, a otras ciudades cosmopolitas. Era un centro para el comercio, era un centro para las artes, para el ocio, para la literatura, hasta para la arquitectura. Era un lugar lleno de museos, de teatros y de un sinfín de actividades que se podían generar en común. Bueno, pues la gente de Corinto, por lo tanto, era una gente rica. Bebía abundantemente, eran libertinos sexualmente, por lo que la ciudad era famosa por su inmoralidad. En el año 50 después de Cristo, Pablo fue a Corinto para plantar una iglesia. Se quedó donde estaban sus amigos Priscila y Aquila, y ahí, justamente en la casa de ellos, él empieza a trabajar con la gente y se levanta una iglesia. Consiguió un trabajo y comenzó a predicar el evangelio. Por lo tanto, empezó una iglesia en una casa y se quedó por 1 año y medio aproximadamente, hasta la primavera de 1900, del 52 después de Cristo. Momento en que dejó la iglesia a cargo de Apolo, y se fue a plantar más iglesias a otras regiones de por allí, ¿ok? Algún tiempo más tarde, Pablo recibió un informe que decía que en su ausencia habían estallado todo tipo de problemas, incluyendo la división de la iglesia. Unos 5 años más tarde, escribió esta epístola para intentar lidiar con alguno de esos problemas, de aquellos problemas. Pues las peleas y la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia, como nos damos cuenta, de la iglesia primitiva. En Corinto parece que las diferencias estaban en una condición de hacer facciones y estaban divididas no tanto por la doctrina, sino en la disposición mental que tenían. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos en facciones basadas simplemente en quién era el líder, a quién respetaban más, ya fuera Pablo, ya fuera Apolos, ya fuera Pedro o Cefas, pero ellos estaban divididos en eso. Mis amados, muchas ocasiones, cuando las iglesias empiezan a crecer, nosotros como pastores tenemos la necesidad de levantar liderazgo y para que lideren a ciertas partes de la iglesia, ciertos segmentos. Y muchas ocasiones la gente, desgraciadamente, empieza a tener más confianza, más respeto, más relación con su líder inmediato superior que ni con el mismo pastor, y mucho menos con Cristo, ¿verdad? Entonces, sucede que en muchas ocasiones este tipo de comportamientos no es el apropiado, pues, para la iglesia de Jesucristo. Vemos cómo incluso antes de que Pablo comenzara su apelación a la unidad y al amor, podemos ver en su introducción y en los saludos cómo el tema de la unidad es algo que corre en lo profundo del pensamiento de Pablo. ¿Por qué, mis amados? Porque la base de la unidad es la persona de Jesucristo. Allí tenemos que estar nosotros todos centrados. Yo les he pedido que por favor a mí solamente me miren pues como el líder, el pastor, la autoridad que Dios dispuso para este tiempo, para la iglesia Aljaba de
Dios, pero que su mirada esté verdaderamente puesta en Jesucristo. Yo solamente vengo aquí a fungir por un tiempo, hasta que el Señor me permita. Yo no sé si el día de mañana el Señor me llama a su presencia, o dentro de un mes, o dentro de 3 años. Yo no lo sé. Pero ustedes no van a estar basados, su fe no va a estar basada en mi condición o en mi persona. Su mirada, el blanco de su fe tiene que ser Jesucristo en todo momento. Quiero decirles, mis amados, yo podré fallar en algún momento. Yo espero que no, ¿verdad? Que Dios me guarde de alguna falla. Pero humanamente yo también corro el riesgo de poder fallar. No estoy exento, para que me entiendan. No malinterpreten. Y su mirada no tiene que estar puesta en mí, como hombre, como persona. Tiene que estar puesta en Jesucristo. Él nunca les va a fallar. Si yo algún día les fallo, porque a lo mejor pasaron frente a mí y a lo mejor no los saludé, mis amados, que eso no sea el motivo como para dejar de ir a la iglesia, o como para dejar de ver a Jesucristo como su Salvador. Pongan su mirada siempre en Jesús. Él es la base de nuestra fe. Él es la base de la unidad de su iglesia. Amén. Entonces, tenemos que ver claramente nuestra relación con Jesús. Es lo primero que tenemos que ver. No es tanto la relación con el pastor, o con el líder, o con el hermano. Primeramente tenemos que ver nuestra relación vertical. Recuerden que cuando nuestra relación vertical es sólida, nuestras relaciones horizontales son sólidas, porque Dios nos da esa bendición. Mire, Pablo escribe, dice ahí en el versículo 2, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, está dirigiéndose a ti y a mí en este preciso instante. Todo cristiano que hay en el mundo es alguien que es santificado en Jesús y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que Cristo no está dividido. Allí está la base de nuestra fe. Allí está la base de nuestra unidad. Tampoco nosotros debemos estar divididos. Nosotros compartimos un mismo Señor. O sea, estamos llamados a la fraternidad, a la coinonía con Jesucristo. Debemos pasar tiempo hoy disfrutando de esa íntima relación amistosa que tenemos con Cristo. Amén. Y seguramente es la más profunda y más íntima relación posible. Cuando tú verdaderamente te relacionas con Jesús de esa manera íntima, yo creo que es lo más maravilloso que hemos podido experimentar. Coinonía es la palabra usada para la relación matrimonial, imagínense. Y Dios nos llama a tener coinonía con Él. O sea, quiere tener una estrecha relación íntima con nosotros. Los que verdaderamente amamos a Jesucristo, pues lo amamos profunda e íntimamente. Tú podrías levantar tu mano y decir, yo soy ese, amén, así sea. Bueno, pues esto trae gracia, una gracia que viene de parte de nuestro Señor Jesús, la que nos reviste para que nosotros nos podamos mostrar al mundo como verdaderos hijos de Dios. La gracia de Jesús, dice Pablo, él escribe ahí en el versículo 3 y 4, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. ¿Quién es Él? El Eterno, Hashem. Amén. Él nos ha dado su gracia por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ser cristiano es experimentar la gracia de Dios que se nos ha sido dada en Jesucristo. Eres amado, ¿sí? Eres grandemente amado, increíblemente amado por Dios. La gracia significa un amor inmerecido. Y esta se muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte de Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén. Cada cristiano del mundo, de cada iglesia y denominación, es alguien por quien Cristo murió. Su gracia es la base de nuestra unidad. Amén. ¿Sí? También esto nos lleva
a ver que el Espíritu de Jesús viene a darnos unidad. Pablo escribe a los Corintios, de modo que no les falta ningún don espiritual. Eso lo dice ahí en el versículo 7. ¿Por qué, mis amados? Porque el Espíritu de Jesús vive en cada uno de nosotros. Pablo prosigue exponiendo en su carta como cada uno de nosotros tiene dones espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo que ahora mora, vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Todo cristiano en el mundo, pues tiene el Espíritu Santo viviendo en él, igual que vive en ti, igual que vive en mí. Amén. Y esto nos trae la esperanza en Jesús. Pablo continúa diciendo, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, Él, Jesucristo, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces todos esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. Lo anhelamos, lo declaramos como lo dice Apocalipsis al final. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Un día seremos ungidos por completo en Él y para Él. Entre tanto, mientras estamos aquí, pues tenemos una gran esperanza en común, que si Cristo resucitó, ustedes y yo resucitaremos algún día. Que si Cristo venció a la muerte, pues la muerte está vencida también para nosotros. Que si Cristo ahora está a la diestra del Todopoderoso reinando, pues un día ustedes y yo llegaremos a esa misma condición. ¿Por qué? Porque somos llamados coherederos junto con Cristo Jesús, herederos del reino de Dios. Pablo, pues tiene pasión por esta unidad. Y lo hemos visto. Él escribe, los exhorto, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera dice, les ruego. ¿Verdad? Es una exhortación en amor, en un ruego, en una súplica. Dice, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Eso lo dice ahí el versículo 10. Dice, entonces, que vemos cómo no se contenta con una unidad superficial, sino que nos llama a la unidad perfecta. Puede que no veamos la unidad completa de la iglesia en el tiempo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque entendemos todavía que la iglesia local, pues es una iglesia que de alguna o de otra manera presenta fallos, porque estamos conviviendo entre hombres. Pero un día, mis amados hermanos, vamos a ver la gloria de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, unida por siempre y para siempre, eternamente. Amén. Entonces tenemos que orar por ello y buscar hacer todo lo que podamos para hacer posible la unidad entre nosotros. Y que esa unidad entre nosotros venga a resultas de que la gente que nos rodea, de que la gente que nos escucha, de que la gente que nos ve, desee tener lo que nosotros tenemos. Tus hermanos en la carne, la gente que te rodea, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, cuando empiezan a verte en una condición en unidad con los hermanos en la fe, de repente te dicen, oye, ¿por qué te llevas tan bien con él? ¿Es acaso pariente tuyo? No es pariente mío en la carne, pero déjame decirte que es mi hermano en la fe. Y nos llevamos muy bien porque la unidad en el Espíritu Santo, la unidad en Cristo Jesús nos lleva a vernos como hermanos. Y nos llevamos muy bien, nos tratamos bien. Y entonces esa persona que escucha esa declaración dice, oye, a mí me gustaría ser como tú. Demos testimonio, mis amados, de que verdaderamente se puede en Cristo Jesús. Jesucristo oró para que seamos llevados a la unidad completa. Entonces vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar por la unidad, primeramente en nuestra iglesia local. Esa unidad que ya necesitamos empezar a ver otra vez. No por nada estoy dando este tema que viene muy a colación respecto a la condición que ya estamos viviendo. Necesitamos volver a unirnos físicamente porque también allí se lleva la coinonía. Por favor, quienes puedan ya llegar a la iglesia el domingo, nuevamente se los repito, los esperamos. Tenemos todo como se debe de tener.
para que de esa manera nos gocemos juntos, estemos atendiendo a esa gran convocación que Hashem hace para sus santos. Amén. Es una santa convocación del Eterno para unirnos, alabar y glorificar su nombre. Hay que darle gracias a Dios porque vemos signos visibles de una mayor unidad en la Iglesia Universal. Y eso es una bendición, porque cuando la Iglesia Universal se quede en esa condición de unidad total, absoluta, es cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá y se llevará a su iglesia. Y ahí ustedes y yo estaremos para allá. Amén. Que seamos llevados a la unidad completa para que el mundo crea en Jesucristo, para que el mundo crea en Dios. Porque si no tenemos unidad, mis amados, como lo inicié, ese amigo que me dijo, ¿de qué me sirve si quiero escucharlos a ustedes y veo que no hay unidad, que ustedes disputan por cualquier cosa, que ustedes no se pueden llevar bien entre ustedes mismos? ¿Para qué quiero? Hoy hay que dar testimonio de que la unidad de la fe trae bendición para nuestras vidas. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos